Nada más estoy queriendo confirmar que ya estemos conectados. Si alguno de ustedes está en alguna red social que me pudiera confirmar, que en la mano no tengo. Ya estamos al aire, que bueno, tenemos gente. Ok, ya estamos empezando. Ok. Sí, ya estoy viendo aquí. Entonces voy a empezar con un himno. Buenas tardes, hermanita. Bienvenidos. Ya se ve el canal de YouTube. Abre mis ojos a la luz, tu rostro quiero ver, Jesús. Pon en mi corazón tu bondad y dame paz y santidad. Humildemente acudo a ti, porque tu tierna voz oí. Mi guía Espíritu consolador. Abre mi oído a tu verdad, yo quiero oír con claridad bellas palabras de dulce amor, oh mi bendito Salvador. Consagro a ti mi frágil ser, tu voluntad yo quiero hacer. Llena mi ser, Espíritu consolador. Abre mis labios para hablar, a todo el mundo proclamar que tú viniste a rescatar almas
Bueno, pues damos la bienvenida a todos los hermanos que ya están conectados en Facebook, en YouTube, en la sala de Zoom. No estoy pudiendo tener acceso a la cámara este, del Zoom por estar transmitiendo ahorita aquí en estas dos. Entonces, en estas dos salas. Pero vamos a comenzar con nuestra oración. Con una oración para que podamos empezar. Hermano Braulio, le pido si nos ayuda con la oración. Y en lo que yo me peleo con esta máquina, le pido a Dios que todo salga. ¿Sí me escucha, hermano Braulio? Sí, hermano, claro. Sí, claro que sí, hermanito. Sí, gracias. Vamos a orar para que también se solucione el problema con las transmisiones. Hermanitos, en casa y los que ya estén en Facebook, pues vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Padre Celestial, en esta hora de la tarde, estamos un grupo de tus hijos reunidos a través de estas plataformas, Señor, agradeciendo las bendiciones que has derramado en nuestra vida el día de hoy. Estamos contentos, Señor, porque llegamos a la mitad de la semana, en el miércoles de oración que muchos esperamos, que muchos deseamos, para poder reconocerte a ti, Señor, y entregarte nuestros pesares. En este momento, Señor, queremos suplicarte por las plataformas, Señor, que tú bendecirnos, que tú le des sabiduría a nuestro hermano Iván para que pueda solucionar esta situación. Bendícenos a los hermanos que estamos en la sala de Zoom, aquellos que están en el Facebook y aquellos hermanos que esperan, ¿verdad?, poderse conectar o ver la transmisión por el YouTube, Señor. Bendice también el tema de esta noche, Señor, capítulo 3 del libro de Conflicto de los Siglos. Abre nuestro entendimiento, Señor, para que podamos comprender las cosas que tú tienes planeadas enseñarnos en esta noche. Sé con los hermanos que están conectados, sé con aquellos que están por conectarse, y bendice a aquellos, Señor, que por una u otra razón se les dificulta poderse conectar. Quédate con nosotros, sé nuestro invitado de honor, te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, muchas gracias. Pues seguimos aquí en la transmisión. Ahorita estamos tratando de conectarnos con todos y solamente en la sala de Zoom estamos teniendo la falla del video, de la parte de video. En Facebook ya nos están viendo normal. Entonces vamos a a ver. Ok, ya, ahora sí. Les decía que en la parte del Zoom no tenemos activado la cámara. Ahorita estamos arreglando esa parte. Pero en el Facebook ya estamos con todo. También en YouTube estamos en unos minutitos. También ya nos conectamos para poder avanzar. Bien, pues esta semana empezamos una semana muy interesante. El título de esta tarde es El conflicto de los siglos en una era de tinieblas espirituales. ¿Por qué podremos pensar que es una era de tinieblas espirituales? Bueno, en el capítulo 3 nos describe una situación en la que estábamos o en la que está pasando la iglesia, que deja de ser la apostólica, dejan de ser los apóstoles, y es una iglesia en la que posteriormente es transformada, ¿verdad? ¿Por qué transformada? Porque se meten ideas, ideologías, se empieza a combinar con el paganismo. Y es en la época en la que deja de haber persecución. Satanás se da cuenta que la persecución, lejos de hacer que disminuyera la gente por miedo, por alguna situación que hubiérase pensado que eso iba a mejorar el dominio que él tenía, no logró nada, simplemente se incrementaba el número de miembros. Así que en este capítulo nos describe justamente que
al equivocarse, el Señor al equivocarse Satanás con con la estrategia, la modifica. Y ahora lo que hace es introducirse en la parte espiritual, en la parte de la iglesia. ¿Y cómo lo hace? A través de doctrina. Y uno de sus emisarios, uno de los que vemos que más activo y podríamos pensar es una persona conciliadora, es una persona que no quiere el conflicto, es una persona que al contrario está buscando que la gente no se odie, quitándose cualquier tipo de racismo, de situación entre las peleas que había entre cristianos y no cristianos, entre lo que podrían decirse los paganos. Ahora él estaba haciendo una reconciliación. ¿Y cómo es que es posible que algo tan bueno pudiera ser tan malo, verdad? Bueno, pues el capítulo justamente nos está diciendo que la forma en la que se mete Satanás a través de la ideología, de la religión, es contaminando aquellas doctrinas. Me llama la atención que en el capítulo 3 menciona acerca de cómo estaba metiéndose Constantino. Y este rey o emperador de Roma, él fue criado por, su nana era una nana cristiana, y entonces tenía esa influencia de tener una buena nana, cariñosa, cristiana, y entonces tenía ese apego, y él lo que hace es querer que ya no mueran los cristianos, pero su afinidad con el paganismo no lo podía dejar por compromisos económicos, simplemente por ser el emperador, pues no podía dejar aquella parte que lo hacía como rey y que además lo hacía de tal manera que podría él estar dominando. Entonces, lo que él hace es tratar de emitir un decreto en el que ya no se persiguen a los cristianos. Ahora, por decreto, los cristianos son amigos, y entonces declara que su reinado va a ser amistoso y va a ser cristiano también. Pero su cristianismo se ve modificado o se ve empañado porque mete ideas paganas. Y es aquí donde nosotros podemos empezar a ver si alguno de nuestros familiares o amigos es todavía pertenece a la iglesia que predomina. Podemos ver cómo empiezan ciertos engaños para modificarlo. Y acerca de la ley, van modificando la ley, va haciendo diferentes cambios en la ley. Por ejemplo, en la ley modifica no solamente el cuarto mandamiento, también modifica la parte de las imágenes, también modifica el orden, también modifica situaciones que no nada más afectaron al cuarto mandamiento. Y entonces él empieza a enseñar a través del credo, a través de la iglesia católica, una nueva ley modificada, cambiada totalmente. Seguramente dice el capítulo que estaba aconsejado por varias personas de filosofía y que además le aconsejaron que el dominio de la ciencia, del saber, poco a poco se fuera apoderando la iglesia. Fíjate cómo en ese entonces podemos destacar diferentes situaciones. La primera, que su dominio era civil, por ser rey. Segunda, su dominio también era político, porque influía en las leyes. Su dominio era también para cuestión de las armas, ellos podían obligar. Su dominio era económico porque podía imponer impuestos o inclusive podía perdonar
impuestos. Y el capítulo nos describe que situaciones que, por ejemplo, si luchabas defendiendo las cosas que la iglesia estaba ahora defendiendo a través de su reinado, porque acuérdense que él fue un papa que se hizo cristiano, entonces te perdonaban o inclusive te pagaban. Y entonces empezó a dominar a la gente común por la parte económica también, porque podían perdonarle los pecados que en algún momento tenían si te enlistabas en su milicia. Y entonces cualquier situación de guerra que tuviera Roma, si tú participabas, pues podías tener perdón. Entonces, no nada más fue la venta de indulgencia que más adelante veremos que la reclama Martín Lutero, sino esta forma de vender el perdón a través de la participación en la milicia de Roma. Date cuenta que también el capítulo 3 menciona una estrategia de Satanás que hoy día nos tiene que hacer un llamado de atención. Si tú lo leíste, y ahorita vamos a abrir los micrófonos, y si ustedes lo leyeron, hay una parte que menciona que Satanás fue hábil en hacer que el sábado fuera un día pesado, un sábado que fuera lleno de leyes, de reunión, de situaciones, y que además se promoviera el ayuno en sábado. Y que el domingo fuera el día de placer, el día de jugar, el día de reunirse, el día de hacer más cosas libremente, el día de comer todo lo que quisieran, de reuniones familiares, de reuniones con los amigos. ¿Te das cuenta cómo eso pudiera hoy en nuestros días ser también una influencia? ¿Por qué? Porque nuestros hijos, a nuestros jóvenes, cuando les decimos el sábado es un sábado de ayuno, no vemos tele, no nos reunimos con nuestros amigos, vamos a la iglesia cuando es presencial, ¿verdad? O nos tenemos que reunir en un dispositivo, en una tele, y aparte no voy a comer. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? Y luego el domingo, no, el domingo sí vamos a caminar, vamos a pasear, podemos hacer esto, podemos hacer aquello, y además comer la comida que nos gusta a toda la familia. Yo te pregunto, ¿cómo está creciendo tu amor hacia el sábado? Seguramente cuando eres grande y no te gustó la imposición de que tenías que ayunar, pues entonces seguramente el domingo lo disfrutabas más, y entonces el sábado era un sábado de carga. Satanás fue hábil en hacer esta enseñanza que yo creo, lo digo acá personal, a modo personal, que en alguna circunstancia nos estamos pareciendo. Simplemente tú recuerda cómo son hoy nuestros sábados. Están llenos a veces de actividades, de juntas, hacemos ayunos, hacemos esto. Total que no se disfruta. Y a veces la misma actividad de la iglesia nos separa de las actividades familiares. Y entonces cuando es domingo, pues te sientes más relajado, te sientes de alguna manera mejor, y entonces resulta que el domingo lo disfrutas más. Y entonces los jóvenes podrían pensar que justo cuando se empieza a acercar el sábado, cuando los viernes de tarde, que ya le empiezas a decir, oye, ya vamos a prepararnos para el sábado, pues empieza una situación de resistencia, porque el sábado lo estaban convirtiendo en eso. ¿Por qué hago esta similitud? Porque justamente esta similitud que estaba pasando en los tiempos de la iglesia primitiva pudiera repetirse. Recuerden que la historia se estudia para no repetir los errores. Sin embargo, lo que nos enseña el conflicto de los siglos es que muchas de las circunstancias que vimos en el pasado se van a repetir. ¿Cuál es una de ellas? Bueno, pues justamente el hecho de que la iglesia predomine el Estado políticamente, civil, de manera económica, de manera, la parte cívica y la parte judicial en la que pueden meterte a la cárcel, que domine tu economía, pues poco a poco estamos viendo que se está haciendo. Y entonces, hoy día, también
podríamos pensar que está influenciando Satanás ideas acerca de que el sábado lo tienes que utilizar para ayunos, lo tienes que utilizar para alejarte de la sociedad, para alejarte de tu familia, para no convivir, para no disfrutar, y entonces posiblemente sea un motivo de resistencia. Bueno, seguimos teniendo problemas. Bueno, no se quejan los hermanos del Zoom, así es que, pues me veo ahí medio transparente, no es mi intención. Estamos tratando de hacer todo lo posible para que se vea lo mejor posible, pero después lo arreglamos. Pero en el Facebook y en el YouTube parece que ya se ven bien. Estoy viendo ya comentarios y les agradezco sus comentarios. Entonces, podemos entonces pensar que esta circunstancia también podemos ver que justamente cuando la conversión de Constantino llegó, a ver, déjenme ver aquí, nada más que, Luis, si me estás viendo, me dejaste la parte del Zoom como que al revés y se ven mal las letras. Entonces, pero bueno, en la parte podemos ver aquí que Constantino, al hacerse la conversión nominal de Constantino a principios del siglo IV, causó gran regocijo. Y el mundo, disfrazado con una capa de rectitud, se introdujo en la iglesia. Entonces ahora la estrategia de Satanás no era dominarte a través de ideología pagana, no era dominarte a través de un decreto o a través de una persecución. Ahora se había cristianizado. Entonces aquí podemos recordar, no sé si se acuerdan los que han leído el libro de primeros escritos, en el capítulo que habla acerca de la puerta abierta y la puerta cerrada, justamente donde habla que espiritualmente el pueblo se ha acercado en el templo, en el santuario, el pueblo que se ha acercado a Dios ha llegado al lugar santísimo, pero a la parte que no han llegado al lugar santísimo, todos aquellos que no creen en el sábado, todos aquellos que no creen en la ley de Dios, entonces se quedan en la parte del lugar santo. Y ahí recuerdo el capítulo de esto que me impresiona mucho, porque dice que Satanás produce palabras, produce inspiración, produce una sensación de alivio a todos aquellos que se quedan justamente en el lugar santo y que no pasaron al lugar santísimo. Y entonces el Señor cierra la puerta del lugar santo, del lugar santísimo, y ya nadie más entra. Y Satanás ahora domina la parte del lugar santo, espiritualmente hablando, y es la parte del cristianismo. Y entonces podemos observar aquí que una de esas partes está ahí descrita. De hecho, si nos vamos a la Biblia, en la Biblia podemos ver en Segunda de Tesalonicenses, si lo tuvieran ahí a la mano su Biblia, en Segunda de Tesalonicenses 2, 3 y 4, podemos ver una circunstancia muy, muy buena, muy reveladora, perdón. Dice, nadie os engañe de ninguna manera, porque esto no sucederá. Estamos hablando de las señales de la segunda venida de Dios, y la segunda venida de Dios no sucederá, sino que venga primero la apostasía y se manifieste el hombre de iniquidad, el hijo de perdición. Este se opondrá y se alzará contra todo lo que se llama Dios o lo que se adora, tanto que se sentará en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, este versículo menciona que su poder y su dominio de Satanás no va a ser en las cosas solamente satánicas, sino que incluso se va a hacer pasar por Dios. Elena G. de White en primeros escritos lo describe como que esa parte espiritual en la que tiene dominada a la iglesia apóstata y a la gran ramera,
a través justamente de ideología pagana dentro de las iglesias. No os acordáis que mientras yo estaba todavía con vosotros os decía esto. Y entonces el Señor nos describe justamente esta situación que va a estar obrando. Y el versículo 7 dice, porque ya está obrando el misterio de la iniquidad, solamente espera hasta que sea quitado de en medio de él el que ahora lo detiene. ¿Qué está deteniendo? Bueno, dice el versículo 8, y entonces será manifestado aquel inicuo a quien el Señor Jesús matará con el soplo de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El advenimiento del inicuo es por operación de Satanás, con todo poder, señales y prodigios falsos. Yo no sé si en esta semana te has dado cuenta de las cosas que han sucedido, de todas las cosas que están sucediendo, pero justamente hoy podemos escuchar que durante un tiempo era un mito acerca de los extraterrestres y hoy se está hablando ya incluso que el FBI está liberando expedientes, que la NASA está liberando información de que sí existen. ¿Y qué es eso? Pues simplemente prodigios del enemigo que va a hacer en este tiempo para engañar. Todo esto que yo te describo aquí es justamente para decirte que compararte lo que hoy está sucediendo de parte de Satanás también sucedía justamente en esta era de tinieblas. En esta era de tinieblas que describe el capítulo 3, es muy similar a la era que estamos viviendo hoy día. Y tú date cuenta, cuando líderes de naciones o de países son investidos en su primer día de acción como presidente, son investidos o son limpiados por un chamán, son entregados a espíritus. Eso te refleja que nuestros gobernantes están siendo dominados por una fuerza que no tiene nada que ver con Dios. A veces pensamos que ese tipo de situaciones no tendrían nada que ver, pero sí tienen que ver. Por ejemplo, en Europa, hace unos años, en la que hubo una reunión internacional de todos los países del el G20, se dio el caso de que un país, justamente su líder, es profesamente homosexual y llevó a su pareja. Y entonces el mundo cree que ahora ya está en una apertura, que ahora se está haciendo más abierto a estas situaciones, y entonces espiritualmente nos damos cuenta que justamente estamos en la parte más oscura, en la parte en la que más situaciones que podemos ver que nos reflejan esa situación en la que estaba pasando. ¿Qué es lo que sucede en este capítulo? Bueno, este capítulo nos está describiendo esta situación tan difícil para que el pueblo de Dios, fíjate que fue tentado en la parte económica, fue tentado en la parte política, fue tentado a que sus, sus, sus pensamientos fueran modificados, sus actitudes fueran modificadas para que pudieran transgredir. Y menciona este capítulo que se pudo hacer esta intromisión de paganismo a la iglesia, que hay una parte donde dice que justamente por un tiempo, aun cuando Constantino estaba ya metido en la iglesia primitiva, se guardaba el sábado, pero por hacer esa transición y hacer ver tan feo el sábado, pues después la misma gente quiso que ahora el domingo fuera el día de reposo, porque era más agradable. Y entonces se le empezó a poner una titulación o asignarle un mote que el sábado era de los judíos. Y entonces la Roma que estaba dominando no quería ya relacionarse con nada de los judíos. Y entonces decían que eso era justamente el sábado judío. Y si tú hoy día platicas con alguien, te va a decir, con alguien que no cree en el sábado, te va a decir que justamente el sábado fue una ley que se le dio a los judíos, cuando eso tú y yo lo sabemos que no es correcto.
Lo correcto es pensar que el sábado está desde la misma creación y que no había ningún pueblo todavía con alguna denominación o algún nombre. Pero ese engaño que justamente se dio en ese tiempo, hoy sigue predominando, que el sábado es de los judíos y no es correcto. Entonces, date cuenta que muchas de las circunstancias que estaba viviendo ese tiempo, la estamos viviendo. ¿Por qué te digo todo esto? Porque si tú y yo estamos esperando a que Dios venga, nos dice Tesalonicense que era necesario que todas estas cosas sucedan para revelar el hombre de iniquidad. ¿Quién es este hombre de iniquidad? Pues Satanás, a través de los poderes políticos. Satanás se ha revelado y se ha manifestado su iniquidad. ¿Está dominando el mundo? Está dominando el mundo. Está dominando la parte, hoy está dominando la parte ecológica, está dominando la parte económica, la parte política empieza a meterse. ¿Cómo se está metiendo Satanás en la parte política? Bueno, date cuenta que justamente cuando Daniel habla de una guerra del rey del sur y el rey del norte, también son ideologías. El rey del norte era el capitalismo, dicen algunos, ¿cómo se llama? Eduritos del estudio, y que el rey del sur, perdón, el rey del sur era el capitalismo y ahora el rey del norte que empieza a dominar es el socialismo. Y podemos ver que muchos países se están convirtiendo al socialismo. Tan es así que el mismo Estados Unidos dicen que ahora su presidente demócrata tiene una tendencia socialista. Esto es apoyado desde el mismo papado, porque el Papa Francisco, que es jesuita, él ha manifestado en diferentes ocasiones que el régimen socialista debiera ser, o el comunismo debiera ser lo que debe de regir en en estos momentos. ¿Por qué? Porque necesitamos de más comunismo, de más pensar en la demás gente, en que tu propiedad no tenga ningún valor, sino el hacer el bien por los demás. Una confusión tremenda. Bueno, pues ha llegado el momento de abrir los micrófonos y escuchar sus opiniones. Voy a modificar aquí en la parte, o Luis, ayúdame para que se abran todos los micrófonos y que todo el mundo podamos platicar qué vieron, qué aprendimos de ¿cómo se llama? De este capítulo, el capítulo 3. ¿Qué les pudo haber enseñado? ¿Qué les gustó? ¿Y qué podemos dialogar? ¿Alguien que quisiera participar? Con uno es suficiente, uno por uno. A ver, dejen ver si en los comentarios mandamos saludos a Denise, nos está felicitando, a la hermana Feli, a Elizabeth Cifuentes, Elizabeth Jacob, hermano Sumaya también, a Basti Jiménez, la saludamos con mucho cariño, hermana María de los Ángeles, que también está conectada acá en el Zoom, a Leti, a Cris. Ok, ¿alguno de ustedes que nos pudiera comentar qué es lo que más te impresionó de este capítulo? Voy a lanzar una pregunta. ¿Crees que este capítulo da algún tipo de revelación de las circunstancias que hoy estamos viviendo o fueron ideas que yo puse aquí y que tal vez tú dijeras, yo no lo veo así? Vamos a dialogar. ¿No se pueden activar los micrófonos? A ver. Creo que ya escuché ahí ¿no? Ya, Ya se pueden abrir. ya se pudo, hermano. A ver, platíqueme, hermano. Yo le quiero comentar Ujú, donde nos dice que Roma se atrevió a borrar de la ley de Dios el segundo mandamiento. ajá,
Ahí después dice que el 10º, creo, sí, el 10º mandamiento lo dividió en 2 para que quedara el mismo número de mandamientos. Ujú. Primero borró el segundo mandamiento, que es el de las imágenes, ¿no? No Ujú. tendrás dioses ajenos delante de mí. Y después el del último mandamiento, donde lo hizo en 2. Entonces ahí vemos cómo pues fue transformado el mandamiento para adorar a las imágenes, como más adelante nos dice el libro que pues en las iglesias se metió eso, la adoración de las imágenes cuando estaba prohibido. Exactamente. Fue una de las modificaciones que se hicieron, ¿verdad? ¿Alguien más? Hermana Sí, Angie. hermano, buenas noches a todos. Este, yo quería comentar aquí donde dice, bien sabía Satanás que las sagradas escrituras capacitarían a los hombres para discernir los engaños de él. Por centenares de años fue prohibida la circulación de la Biblia. A las personas no se les permitía que tuvieran Biblias en sus casas o que las leyeran. Y pues ahora nosotros tenemos este privilegio, ¿no? De tener Biblia en nuestra casa, pero pues si no la leemos, pues de nada nos sirve, ¿no? Ujú. Es cierto, es algo muy importante del capítulo. Lo que hacía la diferencia de que pudieras doblegarte o no era el estudio de la Biblia. Y justamente hoy día están pasando circunstancias iguales. Si tú estás estudiando, tu situación se ve diferente a que si no estás estudiando. Y que además pudiera de alguna manera ser un poder muy fuerte en caso de que tú tuvieras una circunstancia con con la parte laboral, con la parte de la escuela, pudiera afectar justamente esa parte. ¿Hay alguien más que ya pudo abrir su micrófono? Estamos tratando de que se abran todos los micrófonos. Yo, Iván, Sí, adelante. bueno, hacer un comentario sobre este capítulo. Realmente Satanás, desde el inicio de la humanidad, siempre le ha dado al ser humano la mentira envuelta con tantita verdad. Así es. Y hoy vemos que su principal personaje de influencia se está hablando ante todas las naciones de que deben de cuidar el medio ambiente, Ujú. de que el calentamiento global tienen que buscar detenerlo, que se busque de alguna manera que el ser humano y vuelva a la cuestión familiar, y para eso necesitan un día dedicarlo a la familia. Claro, Pancho dice que es el domingo, y todavía se atreve a decir públicamente en contra de la creación de que no puede pensar la gente que se hizo en días literales, y dice todavía que Dios no es un mago. O sea, quizás su Dios no pueda ser omnipresente y omnipotente y omnisapiente, pero el Dios de los cristianos sí es. Y entonces ese puede decir que se haga esto y se hace. Entonces, siempre se está mezclando esta situación, pero en realidad la gran mayoría de la humanidad no busca, no tiene como interés el buscar la verdad, el meterse a un estudio, sobre todo de lo que dice la palabra del Señor, y entonces se dejan llevar por ese tipo de situaciones en que cuando alguien así, de ese nivel, se atreve a decir que Dios no es un mago para que la gente piense que hace las cosas en un día literal,
creo que solamente la gente que no tiene ni idea de lo que es Dios puede seguirlo, ¿no? Así es. De hecho, pues es el intento de Satanás por modificar quién puede dominar tu mente. De hecho, hoy día eh, se escucha mucho que podemos ser buenos sin necesidad de Dios, sin necesidad de la parte moral. Y entonces eso modifica realmente muchas de las circunstancias porque hoy a la ética y a la moral le han quitado la parte divina, la parte de Dios. Y entonces nos hacen creer la filosofía de hoy que podemos llegar a ser buenos sin necesidad de Dios, lo cual pues no es correcto, ¿verdad? Alguien más que quiera participar, estamos haciendo todo lo posible para que si no puede hacer tu micrófono, puedes escribir tu participación y la estaremos leyendo. A mí lo que me llama mucho la atención de este capítulo, hermano, Sí, y hermano. es bien lo que mencionó usted también, ¿no? Cómo Satanás se encargó de que el sábado se convirtiera ya en un día pesado, ¿no? Sí, Y si lo vemos en la actualidad, lo hemos hecho pesado, quienes tenemos el privilegio de tener un liderazgo en la iglesia, ¿no? Lo llenamos de juntas y yo sinceramente en una ocasión ya a los ancianos en Río Bravo yo les dije, realmente para mí el sábado ya no se está convirtiendo en delicia, se está convirtiendo en un día pesado, ujú, porque es junta acabando el culto, o llega antes para una reunión de departamento, o acaba Sociedad de Jóvenes, Puesta de Sol, y vuelve a ponerte otra junta. Y el capítulo lo dice claramente, cómo Satanás se encarga de que el sábado ya no se convierta en una delicia, sino que se convierta en un día pesado. así es. Esta parte debiera de ser nuestra reflexión, yo creo que en estos días, en lo que regresamos, estamos viendo que ya estamos en escenario B, que estamos regresando a diferentes actividades, semáforo naranja, y podremos empezar a tener actividad en la iglesia de manera paulatina, de manera gradual, pero nos debiera quedar como una reflexión. ¿Será necesario hacer todas las actividades en sábado? Yo a veces me pregunto, bueno, muchas de las actividades se planean en sábado porque decimos, bueno, pues es que la gente, la mayoría de nosotros, es cuando podemos, porque ya siendo otro día, pues estamos todos ocupados, que el trabajo, que la escuela, que diferentes circunstancias. Entonces, asumimos que el sábado, como no tienes que hacer todas esas actividades, pues entonces cargamos el sábado. ¿Cuándo nos podemos reunir? El sábado. ¿Cuándo podemos hacer junta directiva? El sábado. ¿Cuándo podemos hacer ayuno? El sábado. ¿Cuándo podemos hacer esto? El sábado. Y entonces lo recargamos de diferentes actividades. Y creo que este capítulo nos puede abrir los ojos y decirnos, cuidado, esto es parte de un engaño, hacer tanta actividad en sábado, es un engaño del mismo Satanás y podemos pensar, podemos decir, es que en nuestra iglesia no entra Satanás. Bueno, acuérdense que tiene emisarios en todos lados. Y acuérdense que a través de alguna persona, así como lo describió en este capítulo, a través de líderes, de personas que no estaban en contacto con Dios, él puede dominar la mente y sugerir ideas que parezcan muy buenas, que parezcan muy consagradas para empezar a meter ideología falsa, doctrina falsa. Y eso es algo que a mí me llama la atención de este capítulo. ¿Quién permitió que entrara Satanás a la iglesia primitiva? Fueron los líderes, fueron los hermanos por falta de estudio, por falta de compromiso. Que no nos pase eso porque es seguro que en una iglesia en la que pudiera haber este tipo de situación, Satanás se va a querer meter para que justamente modificar sutilmente algo y que pueda dividir a la iglesia. ¿Qué más podemos aprender? ¿Alguien más? Si la hermana Bricia abrió su micrófono. Bueno, yo lo que puedo ver de este capítulo es de que si hacemos un poquito de historia en la época en la cual nos está hablando en este tercer capítulo, es de que era prácticamente la entrada a la Edad Media, en donde poca gente tenía acceso a la información,
poca gente tenía acceso a la lectura, al estudio, y obviamente eran muy contadas las personas que podían tener en sus manos un libro y menos que decir de una Biblia, ¿no? Y pudiéramos justificar que estaban en una época de oscuridad en cuanto a las doctrinas bíblicas. Pero si lo pasamos a la época actual, pudiéramos hasta cierto punto ver que mucha gente se ha quedado en esa edad de oscuridad, porque con lo que relata el capítulo de todas las cuestiones, todo el paganismo, todas las ideas que se introdujo, que el papado introdujo a la iglesia primitiva, la iglesia pura que se estaba formando, aún continúan en nuestra actualidad. O sea, ya ahorita podríamos decir, no es que ya tenemos acceso a la información, podemos leer la Biblia libremente, podemos estudiar más a detalle lo que pasa. Y sin embargo, la gente continúa en ese ambiente de oscuridad. O sea, no quieren abrir los ojos a algo que por muchos años se ha impuesto y que ya es tiempo de que dijéramos nosotros, deberían abrir los ojos y ver que eso no es lo que Dios quería para su iglesia. Ahora, ¿cuál sería la respuesta? Bueno, Satanás desde un principio dijo que él quería estar sentado en el monte del testimonio. Es O correcto. sea, él quería quitar la ley de Dios, cambiarla, y claramente en este capítulo nos dice cómo de manera tan sutil, desde un principio, él ha estado haciendo todo lo posible para que el ser humano se olvide de la ley de Dios. Y es por eso que ahorita podemos decir, bueno, es comprensible entonces que mucha gente aún siga en esa época de tinieblas y de oscuridad espiritual, porque Satanás lo ha logrado. Satanás lo ha logrado a través de tantos siglos, y que ahora pues continuemos en la misma situación. O sea, aquí dice, como si Dios, a semejanza de los hombres, se enojara por pequeñeces, o pudiera ser apaciguado por regalos y, y penitencias. O sea, porque el capítulo habla acerca de los relicarios, de los altares, de las imágenes, de un sinfín de cosas que en su momento a la gente le gustaba tener. Entonces, de ahí se aprovecha Satanás, y ha sido realmente el que él ha querido quitar la ley de Dios y, como decía al principio, sentarse en el monte del testimonio. Así es. De hecho, sabemos que su principal objetivo es apoderarse de ese trono. Elder, ¿tienes levantada la mano? Adelante, Elder. Está en mute, hermano. No, ya vi que ya quitó su mute. Ah, yo. Perdón, yo estaba en mute. Elder, ¿tienes activada la mano, levantada la mano? Adelante, Elder. Sí, hermano, buenas noches a todos. Leyendo este capítulo, que es muy interesante para, como lo han comentado la mayoría, para nuestros días, ¿no? Y como lo estaba comentando nuestra hermana Bricia también, vemos un panorama muy parecido a lo que estábamos, lo que se estaba viviendo también en la época de Oseas. Y es curioso porque precisamente al final del capítulo, la hermana White cita lo que es Oseas 4, 6, 1 y 2. Precisamente un capítulo que, si ustedes se pueden dar cuenta, también leímos hoy en Reavivados por su Palabra, o en el año bíblico que estamos llevando en el club, ¿no? Y es muy interesante porque era lo que estaba viviendo también el pueblo de Israel en aquellos días. Como lo comentaba la hermana Bricia, se separaron de lo que era la ley de Dios y empezaron a buscar imágenes. Justamente lo que estamos viendo también con lo que estaba influyendo la parte religiosa del papado, ¿no? Empezar a poner imágenes, y pues la gente se sentía feliz. ¿Qué es lo que estaba pasando? Que el pueblo no se estaba aferrando a la palabra de Dios. A lo mejor, como comentó también nuestra hermana Bricia, no tenían en aquel entonces una Biblia como nosotros la conocemos el día de hoy.
Pero la pregunta es también, o sea, a pesar de que nosotros tenemos hoy una Biblia en mano, incluso podemos llegar hasta tener dos Biblias de diferentes ediciones en nuestras casas, pero ¿será que en realidad vamos a la Biblia a buscar todo lo que necesitamos? ¿O nada más están ahí como una colección de libros de texto más, como un adorno, ¿no? Ujú. Y eso cómo está afectando nuestra vida hoy, la vida espiritual en nuestra iglesia, cómo se está viendo influenciada, cómo el enemigo está haciendo que la historia se esté repitiendo una vez más, ¿no? Exactamente. Cómo nosotros estamos permitiendo que en nuestra vida personal esté existiendo una vez más una era de oscuridad, ¿no? Ese es como que mi comentario. Muy bien, Elder. Pues sí, fíjate que acabas de dar en el punto que justamente sin creer, sin querer, se está repitiendo la historia. Estamos pasando, a diferencia de la época en la iglesia primitiva que siguieron circunstancias difíciles, bueno, va a haber también una circunstancia difícil, pero aquí, cuando suceda todo esto, sabemos que va a ser para un fin glorioso, ¿verdad? Para que cuando ya venga Dios. Ellos pues pasaron los 1260 años y luego seguimos aquí en la tierra, pero gracias a la revelación que tenemos, sabemos que cuando nosotros pasemos por ese periodo, vamos a la parte ya final de la historia del mundo. ¿Alguien más que quisiera participar? Mi hermana Ivonne dijo que había estudiado, que ahora sí iba a participar, nada más que no la veo. Aquí la estoy ventaneando. La Creo llamaron que es importante Sí, Brice. también decir que, por ejemplo, algo que Satanás hizo muy, muy bien es que dentro de los que estaban ya inmiscuidos en el paganismo, fueron utilizados para introducirse al cristianismo, pero que sus tradiciones, sus prácticas fueron un arma importante para Satanás para introducirlas al cristianismo, y de ahí se derivaron muchísimas cosas como la inmortalidad del alma, las imágenes, la doctrina y por ejemplo el hecho de que a través del miedo introdujeron muchas creencias que hasta la fecha siguen y perduran y que la gente las sigue creyendo, y que es difícil quitarle a una persona que ha vivido por muchos años, por toda su vida con una creencia, cambiarle el chip de que alguien que cuando muere tiene que pasar un periodo de purificación en el El purgatorio purgatorio, para exacto. que después pueda ser llevado al cielo o al infierno. Entonces, son creencias que hasta la fecha es bien difícil de quitarle de la mente a una persona. Y cómo Satanás se valió de eso para introducirlo, lejos de decir, ay, esto no me va a servir, lo utilizó como una herramienta muy fuerte y poderosa que continúa. Sí, porque recordemos que la sentencia de la mentira es que la llegas a creer verdad. Y tan la llegas a creer verdad que la defiendes, incluso con tu vida, aun cuando tú sabes que es mentira. ¿Ibas a comentar algo, papá? Sí, lo que pasa es que en sí nosotros nos hemos vuelto un poquito perezosos en cuanto a analizar las cosas, el porqué de lo que está pasando, el por qué pasó, el por qué, por ejemplo, Constantino Ujú. se quiso meter a ser un dirigente de la iglesia, y realmente conozco poca gente, por ejemplo, que haya estudiado lo que es el mitraísmo, que era la religión de Constantino. Ujú. Pero si alguien se mete a ver lo que es el mitraísmo, se dará cuenta cómo se visten los sacerdotes, qué traen en las manos, qué hacen, y eso es todo lo que metió Constantino, y es lo que uno ve en las iglesias, en las misas, vean los sacerdotes, ¿verdad? Y vean lo que hacían los del mitraísmo. De ahí metió la filosofía de que al
comer el pan que simbolizaba a Jesús y tomar la sangre, ellos lo hacían casi literal, de tal manera que estaban comiendo de esa filosofía. El gran engaño es ese, de que le otorga al sacerdote la facultad y la potencia como Ujú. para trasladar, eso es la Transustanciación. sustanciación, Ajá. de traer a Jesús y hacerlo pan, y eso es lo que se está comiendo. No un símbolo, es a Jesús. No es el símbolo en el vino de la sangre, no es la sangre, porque ellos tienen el poder, según ellos, los sacerdotes, de hacer esa transubstanciación, Ajá. de convertir el pan en el cuerpo de Cristo y la sangre en la sangre de Cristo. O sea, hay una serie de situaciones que pues no puede uno tampoco a la gente de repente empezarle a hablar de esto, porque ni va a entender y se va a perder. Por eso tiene que Ujú. ser el evangelismo, tiene que ser poco a poquito, Exactamente. llevar a la gente a ir entendiendo lo que es la gracia, lo que es Dios, el poder de Dios, etcétera, etcétera. Auri, tenías levantada la mano. Adelante, Auri. Bueno, pues lo que comenta su papá Ujú. también es bastante interesante porque pues también hace relación a cómo es que el papado en este caso quiere quiere estar como en el primer lugar, ¿no? Es como decir, es la referencia de Jesucristo en el mundo y en realidad no es así. O sea, aquí lo que vemos es que incluso el papado o las personas que pues buscan esta potestad pues principalmente están como que, o sea, están siendo utilizadas por Satanás, porque pues parte de lo que decía el capítulo hacía relación a que pues Satanás cuando tentó a Jesús pues también se colocó como el rey de todo, o sea, él dijo, todo esto me pertenece. Entonces, pues realmente es algo que nosotros debemos identificar, ¿no? Porque pues cualquier persona puede llegar a engañarnos, perdón, No te preocupes. engañarnos, puede persuadirnos o puede incluso hacer que nosotros pues cambiemos la opinión de lo que nosotros creemos, ¿no? Y es allí donde la relación con Dios es lo que te va a hacer identificar esas cosas, ¿no? Porque pues si nosotros, pues, obviamente no tenemos una relación con Dios, cualquier doctrina o cualquier persona que se acerque a hablarnos de Dios, pero disfrazarnos sus ideas, pues, pueden incluso hacer que nosotros también dudemos y dudemos del sábado, dudemos de las cosas que realmente son correctas, ¿no? O sea, la Biblia es clara. El sábado es el día santo y hay muchas personas incluso que no saben que el sábado es el día de reposo. Estuve conversando, bueno, hace un ratito, ¿no? Con una amiga de la universidad y pues de su misma Biblia católica, porque ella es católica, pues le dije, pues léete Éxodo y Ujú. ve mandamientos. Es claro que dice que el día de reposo es el día sábado y como incluso en esa Biblia ellos tienen como que esa idea o ese concepto equivocado. Entonces, pues esa era mi aportación. Es cierto. Lo que pasa es que, Lo- sí, ¿alguien iba a comentar algo? sí, lo que pasa es que olvidamos en un momento dado también el acudir al libro que nos da la instrucción, que es la Biblia. En este caso, el papado maneja el asunto de que el día de Dios, y que el día de Dios y que es el domingo. Ujú. Y si nosotros leemos la Biblia en el Nuevo Testamento, Jesús, tanto en Mateo como en Marcos, ¿sí?, dice que Él es Señor aún del sábado. En toda la Biblia no hay una sola declaración de Dios donde determine cuál es su día, sino Jesús dijo, soy Señor aún del sábado. Entonces, ¿cuál es el día del Señor? Pues el sábado, Jesús lo dijo. Es correcto. Pues vemos aquí muchos principios de engaño, ¿no? Aquí podemos revelar dónde iniciaron muchas de esas que hoy le llamamos doctrinas o que le llamamos
diferencias entre nuestra religión y la religión más popular, y que podemos ver que justamente su origen no es divino. Es difícil a veces platicarlo, y ahorita que lo estamos mencionando en Face, si es en algún momento visto por alguien que no es adventista, pues seguramente pudiera pensar o pudiera sentirse posiblemente ofendido o posiblemente cuestionado, ¿verdad? Del origen. Pero aquí podemos ver que mucho de esa doctrina nació en esta mezcla del paganismo con el cristianismo, y que a nosotros nos debe de quedar de enseñanza que su pueblo, el pueblo de Dios, fue protegido de todas maneras, aun cuando hubo esta mezcla, esta intromisión de Satanás a la iglesia primitiva. El pueblo que permaneció fiel a sus enseñanzas se separó, no siguió ni continuó con estas prácticas. Y es importante verlo, porque podremos pensar que nosotros, que somos adventistas, somos de un origen reciente de 1844 para acá, y que no tenemos alguna conexión con el pueblo o con la iglesia primitiva. Y el capítulo que viene es justamente esa parte donde los fieles que creyeron en Dios, que se mantuvieron en la palabra, se apartaron de este grupo que se estaba formando en lo que hoy le llamamos catolicismo, pero que el catolicismo era una iglesia universal, porque el dominio era universal. Llegó a ser de tal forma que en todas partes del mundo se estaba profesando esa religión, pero el pueblo de Dios se apartó de estas enseñanzas, de estas doctrinas. Y quiero terminar con lo siguiente. ¿Alguno de ustedes, alguno de nosotros que estamos aquí, recuerda cuál es una de las características de los 144,000 al final de los tiempos, que tiene que ver justamente con lo que hemos hablado? Que no sea contaminado. Que justamente no tiene doctrina falsa. Qué importante es que nosotros revisemos nuestra doctrina, lo que creemos. Miren, hace unos días, cuando teníamos la oportunidad de participar en lo que fue las 40 madrugadas, a mí me tocó Sofonías, que es un libro que habla acerca del juicio, y desafortunadamente pues en ese momento sucedió algo que no pude llevarlo a cabo como yo quería, pero de lo que yo me acuerdo que pude reflexionar es que justamente hoy el mundo y el mundo evangélico se ha metido también en nuestras ideas o en nuestro pueblo y ha modificado en algunas circunstancias acerca de nuestra percepción del juicio. Cuando tú estudias acerca del juicio en la parte de la Biblia, en el juicio en el que estamos hoy día, es diferente al juicio que presentan los evangélicos y las iglesias apostólicas. ¿Por qué es la diferencia? Porque ellos creen que tú vas a enfrentar un juicio literal como el que conocemos, como el que vemos en televisión, en el que Dios es juez, Jesús es tu abogado y que Satanás es tu fiscal acusador y que la gran multitud te estará viendo y serás tú cuestionado. Y entonces nos hacen creer que esa circunstancia en algún momento de nuestra vida, de nuestra historia, lo vamos a vivir. Yo te pregunto, yo no sé si tú lo estabas pensando así, pero lo que describe la Biblia, el juicio que nosotros estamos enfrentando, no es así. El juicio que nosotros vamos a enfrentar es en tu vida presente. Hoy día, tu abogado está en el cielo, justamente en el lugar santísimo, abogando por ti, y que además tu vida es la que está reflejando si has aceptado su perdón y su salvación o simplemente has aceptado al enemigo. Y cambia el concepto totalmente, porque entonces
estar esperando un tiempo en el que tú te vas a defender o tú le vas a permitir a Jesús que te defienda, cambia el actuar en el día de hoy. Porque si hoy tú consideras que estás estando en un juicio en el que tu vida realmente hoy día está siendo tomada en cuenta para salvación o para perdición, posiblemente nuestros días o nuestros momentos en el día tuvieran más cosa que pensar en cómo actuar porque definen cada momento nuestra situación. Esto es, si hoy, Dios no lo permita, perdiera yo la vida, mi juicio terminó. Y entonces solamente nos queda saber el veredicto de ese juicio, que lo va a hacer Dios justamente cuando venga, y a los justos les dará su pago y a los injustos también les dará su pago, pero el juicio ya terminó. El juicio fue en el momento de tu vida. Y entonces esa es una doctrina que hoy día se está entremezclando, y de hecho yo he visto imágenes en nuestras publicaciones, en nuestra Face, en el que se encuentra dialogando ante un juez, que se ve una luz que aparentemente es Dios, está un acusador que es Satanás y está Jesús abogando por ti, y muchos le dicen, dale like porque Jesús va a abogar por ti cuando te enfrentes en el juicio. Y entonces creo que es momento de nosotros ir quitando, limpiando nuestras doctrinas, porque eso va a definir el pueblo remanente de Dios, porque ciertamente vienen doctrinas que están empañadas, que están empantanadas en ideas y demás, tan solo como lo que comentamos a este momento. Es difícil que si alguna persona hoy día nos dijeran, vamos a tener un sábado de ayuno, y el hermano Iván dice, no estoy de acuerdo, posiblemente hoy día pueda ser yo juzgado de que no me gusta, de que no es posible siendo anciano y demás, pero mi argumento sería, no me gustan los ayunos en sábado porque no le damos el verdadero énfasis de gozo en sábado, que el ayuno, a ver cuántos de nosotros nos atreveríamos a tener un ayuno realmente en domingo. ¿Quiénes de ustedes o quiénes de nosotros ha ayunado en domingo? Yo te aseguro que muchos de nosotros no nos atrevemos a ayunar en domingo porque, porque es el momento en el que convivimos con más gente, ¿verdad? Es más difícil que accedemos a modificar algo que nos gusta tanto. Y entonces hoy día posiblemente nuestro sábado tiene que quitarle todas esas cosas que lo están empañando, todas esas telarañas, porque la doctrina tiene que llegar pura. El pueblo tiene que llegar con doctrina pura, y es el momento en el que tenemos que cuestionar cuáles de nuestras doctrinas han sido empañadas con telaraña, para quitarle todas esas cosas y que llegue pura nuestra creencia. Quiero hacer una acotación. Ujú. Yo sí creo que el juicio investigador empezó en 1844, cuando Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo. Ajá. Y ese tribunal empezó a analizar, por eso hizo juicio investigador, las vidas de todos los que hayan muerto y que hayan declarado que eran seguidores de Jesús o que pidieron que Jesús los salvara desde el inicio de la humanidad. Y eso se está llevando. ¿Cuándo va a empezar el juicio de los vivos? No lo sabemos, pero van a analizar precisamente lo que nosotros hemos hecho en nuestra vida. En ese juicio participamos única y exclusivamente aquellos que hemos expresado que Jesús es nuestro Salvador y que nos hemos entregado a Él, como en el caso del Yom Kippur, en el caso de los judíos, los que participaban en el juicio en ese día con el sacerdote y lo que él limpiaba era el pueblo de Dios, nada más. Los paganos ni se enteraban. En este caso, los que están pasando en el juicio investigador somos los que hemos declarado que somos de Jesús, que hemos aceptado la gracia, que hemos aceptado que su sangre nos limpie. ¿Cuándo mi nombre va a pasar ante ellos? No lo sé. A lo mejor pasa cuando yo esté vivo, pero Dios sabe el fin desde el principio y sabe mis decisiones que voy a tomar, y esas son las que van a ser
puestas en el asunto para el análisis, y en las que va a atacar Satanás y en las que va a defender Jesús. Exacto. El juicio empezó en 1844, y claro que empezó con el ser humano desde que empezó la vida, desde Adán para acá. Y yo no sé si todavía está el juicio en los muertos o ya empezó el de los vivos. Los acontecimientos dicen que falta poco tiempo. Entonces, cuando falta poco tiempo, pues es más probable que esté el juicio de los vivos, en el cual podemos estar nosotros. Así es. Bueno, pues vamos a concluir esta tarde de profecía. ¿Qué les pareció? Ya más o menos les dije, el próximo capítulo tiene por nombre, aquí lo tengo el nombre, tiene por nombre algo de las antorchas, ya se me movió justamente cuando lo tenía listo. Aquí, fieles portantorchas. Ese es el capítulo 4. Quiero motivarlos a que le demos otra leída, porque justamente va a hablar de quiénes son los portantorchas y que justamente en este tiempo en el que si hay oscuridad, ¿qué haces cuando hay oscuridad? Cuando tú llegas a un campamento y hay oscuridad, pues prendes una lámpara, prendes un fuego, prendes una vela que te alumbre, ¿verdad? Pues justamente si hoy estamos platicando que estamos en un tiempo de tinieblas, tiene que haber quien porte una antorcha que ilumine el camino. Y yo quiero motivar a que seamos nosotros esos portantorchas. Vamos a ver si en el capítulo 4 podemos ver, identificarnos, o qué podemos hacer para identificarnos con esos portantorchas. Muy bien, pues vamos a pedirle a alguien que quiera orar, peticiones. Recuerden que los miércoles también se ocupa para oraciones y peticiones. Si antes de concluir, si alguien quisiera comentarnos, están abiertos los micrófonos, o en el Face quiera comentarnos alguna petición. Nosotros seguimos orando a la familia por nuestro hermano Javier, que está delicado de salud, por nuestra sobrina Aranza, que está en Inglaterra y que está tratando de conseguir su visa para poder venir con todo y niña y poder regresar con su familia allá también. Esa ya es nuestra oración constante, ¿verdad? Pero alguien más que pudiera expresar su oración. Pues yo quiero a Dios porque pues ya mi hija ya inició su proceso. La verdad es una bendición porque pues ustedes saben, mi esposa y yo lo teníamos mucho en oración. Ya ella ya mañana se incorpora, ya tuvo su inducción y mañana inicia ya su faceta. Y pues también a mí en mi trabajo me han dado asignaciones un poquito más de más seguimiento, más responsabilidad, que Dios pues me ayude, ¿verdad? Yo confío y creo que cuando lo reflejamos a Él y mostramos que somos sus hijos, pues Él nos lo reconoce, ¿no? Está escrito en su palabra que pues siempre vamos a estar como cabeza y nunca de cola. Entonces que Dios me permita, porque en la fábrica vienen cambios fuertes, viene un cambio de patrón, aún así con responsabilidades, pues no sabemos lo que pueda pasar, ¿no? Pero pues que Dios nos ayude, que nos bendiga y que sigamos orando por la espiritualidad de los hermanos. La verdad, lo puedo decir, es muy gratificante como anciano el poder hablarle a varias familias, a varios hermanos y que demostraran que tienen mucho deseo de que se ore por ellos. Es muy bonito. Sigamos orando por cada una de esas personas. Amén. Muy bien, la hermana Auri nos pide, quisiera que oráramos por su prima Gracie Mar, que tiene COVID, y por sus situaciones personales y familiares, para que Dios la ayude a encontrar el camino que la lleve a Jesús. La hermana Angie, oración por salud a 2 amigos de la familia que están internados. También vamos a estar orando. ¿Alguien más que pudiera externar su petición? En el Face ya se nos empezaron a ir, pero saludamos a todos. La hermana Lupita estuvo conectada, la hermana Lupita Sánchez está conectada. Saludamos, qué gusto que estuvieron ahí conectados, hermano Jacob, vi a varios conectados.
los estamos saludando y les agradecemos que hayamos estado esta noche. Cada vez queremos hacer algo diferente, como que el enemigo no nos permite trabajar como queremos, ¿verdad? Esta tarde que habíamos promovido el estar en estas 3 plataformas, por alguna circunstancia hoy no pudimos transmitir en YouTube y sabemos que hay personas que tienen la oportunidad de conectarse a YouTube y no a estas plataformas. Subiremos el video para que también se estén con esta información y no pierdan continuidad. Y las demás, pues ya estamos ahorita terminando. Bueno, pues si no hay más, voy entonces a orar por todas estas peticiones y voy a orar por el día de hoy, que la palabra de Dios traiga bendición para todos, sea bendecida en cada uno de los corazones en las que se ha permanecido y motivarlos. ¿Alguien comentó? Escuché una vocecita. ¿Alguien quiere hablar? ¿No? Bueno. Entonces vamos a orar. Ahí donde estamos vamos a inclinar nuestros ojos para nuestra cabeza para orar. Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Señor, te damos gracias por todas las bendiciones que tú nos das. Te damos gracias porque aún en circunstancias difíciles, aún en momento difícil, podemos tener nuestra reunión de miércoles como iglesia. Podemos saludar a los diferentes hermanos que estuvieron conectados, que tradicionalmente estaban yendo a la iglesia los miércoles y que por desgracia de esta pandemia hoy no podemos reunirnos presencialmente, pero nos has permitido volvernos a ver a través de este medio. Te pedimos que en lo que tú lo decidas podamos volver a tu iglesia a reunirnos, Señor. Pero mientras que podamos aprovechar, te damos gracias porque de todas maneras muchas de las gentes que no iban o no acostumbraban ir a la iglesia entre semana, hoy día se conectan. Y eso, Señor, es un triunfo para ti. Te pedimos que tú sigas bendiciendo a cada uno de los hermanos en sus decisiones, en su organización de tiempo y de su agenda, para que le dediquen este tiempo a estar en comunión contigo. Te damos gracias por todas las bendiciones. Ahora, Señor, te pedimos por la salud de varios de nuestros familiares, por la salud de los amigos de la familia Barreto, que tú sabes que están pasando por situación difícil, para que tú estés con ellos, por la prima de la hermana Auri, para que tú le cuides de esta circunstancia del COVID, pero también que todas las circunstancias por las que ella está pasando en su familia, también, Señor, sean escuchadas por ti y que tú des respuesta. Te pedimos por mi hermano Javier, por tú sabes su situación, por lo que está pasando. Solo tú, Señor, puedes hacer que un aparato en el que está instalado, que está ahí, puede modificarse, pueda resetearse o pueda hacer lo que se tiene que hacer. Solo tu mano divina lo puede hacer, Señor. Te pedimos también por mi sobrina Aranza, que ella está pasando por una circunstancia difícil en la que no se puede mover por la circunstancia de su visa. Te pedimos por ella para que su respuesta de migración pueda ser positiva y que podamos verla muy pronto ya acá en México, Señor. Señor, te pedimos por cada uno de los familiares que están aquí. Te damos gracias también porque la hija del hermano Braulio está trabajando, está haciendo sus prácticas, que pueda ser una parte testimonial en la que ella pueda ver la mano de Dios obra en todos los que le aman, Señor, en todos los que están con Él. Y, Señor, para que ella también pueda abrir su corazón a ti, Señor. Señor, te pedimos por cada uno de los que estamos reunidos, por los que se reunieron y que de alguna manera se salieron, por los que no pudieron reunirse, Señor. Y también te pedimos porque en unos minutos comenzamos una reunión los ancianos, para que seas tú el que nos dirijas, el que nos ilumines, para que podamos servirte de la mejor forma, Señor. Servir a tu iglesia, servir a la iglesia o servirte a ti a través del servicio de la iglesia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.
Pues nos despedimos hasta el próximo miércoles. Recuerden que si hay un programa especial por parte de la iglesia, les avisaremos porque hay un programa de salud que después les daremos la fecha en el mes de marzo, y ese miércoles estaremos suspendiendo Espíritu y Profecía por darle lugar al Departamento de Salud. Si hubiese otra actividad, también les estaríamos informando para que ustedes sepan y darle continuidad a nuestro estudio del conflicto de los siglos, que justamente en este tiempo es materia de estudio por todo lo que está pasando. Feliz miércoles, Dios los bendiga, hasta luego. Bendiciones, nos vemos en viernes. Bye bye. Feliz día de semana, bendiciones. Bendiciones.